Saludo con gusto al diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Rubén. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de dialogar con tu público y estoy a la orden. Está por terminar este miércoles el periodo ordinario de sesiones del Congreso, con muchos pendientes e iniciativas controvertidas y peligrosas. Te pregunto, ¿cómo cerrarán los trabajos legislativos? Bueno, tenemos 3 días intensos de trabajo. Estamos ahora en sesión aquí en la Cámara de las y los Diputados. Mañana tendremos otras 2 y el miércoles 2 más. Cerraremos con la instalación de la comisión permanente y se quedan en el tintero y con anuncio de periodo extraordinario varias iniciativas que envía el Ejecutivo y que resumo. Son las relacionadas con la seguridad pública. 2. Una más de personas desaparecidas para prevenir y para tratar de terminar con esta terrible tragedia. Y 3, esta de telecomunicaciones. Adelanto que puede haber más, porque en el tema del Poder Judicial, pues puede ser que se saquen ahora leyes secundarias en esa materia. La de telecomunicaciones, pues lo que yo creo es una gran barbaridad y además relacionada con una agencia que se llama Agencia Digital, que va a tener grandes poderes para hacer y deshacer lo que guste en la materia de telecomunicaciones. Se quedan entre los pendientes 2 iniciativas que parecían interesar mucho a la presidenta, la de seguridad e inteligencia y la de telecomunicaciones y radiodifusión, que ella misma detuvo ante la ola de críticas por sus graves implicaciones. ¿Qué sucedió con estas 2 reformas? Pues están congeladas. Hoy en la Junta de Coordinación Política se habló de manera pues oficial, porque estábamos en una instancia de ese carácter, pero digamos que no en definitiva, de la posibilidad de un periodo extraordinario la primera quincena del mes de junio. En el caso de la ley de telecomunicaciones hay un mandato constitucional para tener leyes secundarias. En el caso de las leyes de seguridad, que son 2, una del sistema de seguridad y otra de un sistema de inteligencia para la seguridad, están dentro de la estrategia nacional que la presidenta está presentando. Ahora, hay una conexión en todas ellas, que es la agencia digital. Esta tiene rango de secretaría según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Segundo, tiene tareas preponderantes en la materia de telecomunicaciones. Y tercero, es un actor muy importante en la Ley de Seguridad, de inteligencia para la seguridad. Es una instancia que va a controlar desde los datos biométricos de los bebés hasta correos y telégrafos, pasando por registros telefónicos, pasando por las concesiones de radio, televisión e internet, por supervisar los contenidos de todo tipo de plataformas y de estos medios. Incluso, como ya te lo dije, en materia de correos y de telégrafos, es una superdependencia. Es más, hace un rato votamos una ley para desburocratizar trámites, entrecomillado todo esto, que le da superpoderes a la agencia digital para hacer consultas, para encargarse de las mejoras regulatorias, en fin. Es una súper instancia, poco conocida, pero que en realidad va a regir mucho de la vida nacional. Te escucho, Rubén Moreira, y me parece altamente riesgoso y preocupante que una agencia gubernamental dirigida por una persona tenga tanto poder y que el gobierno tenga tanto control sobre tantas cosas, Rubén. Efectivamente, porque muchas de estas decisiones antes se tomaban por órganos colegiados, que además eran parte del Estado mexicano, es decir, eran órganos del mismo, como por ejemplo el INAI. Pues había un proceso para seleccionar
seleccionarlo en un poder que es el legislativo, y representaban al Estado mexicano, tenían autonomía del Ejecutivo, en fin. Ahora no, es un funcionario, uno solo, que tiene rango de secretario, el que va a resolver todas estas importantes cuestiones. Va a conceder las concesiones de radio y televisión, las puede cancelar, las puede quitar. Es más, Guillermo, va a calificar los cambios accionarios que se den dentro de las empresas de radio y televisión. Esto no se ha dicho, pero va a ser una sola persona, una instancia que no es autónoma, de alguien que, por cierto, está concentrando muchísimo poder. Diputado Rubén Moreira, permíteme detenerme un momento en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión por los efectos que tendría en la libertad de expresión y en el derecho a la información, dos derechos fundamentales. El gobierno parece querer controlarlo todo, ya lo decíamos. Dicen que habrá parlamento abierto para escuchar todas las voces, pero si no es vinculante, ya lo sabemos, de nada servirá. Te pregunto, ¿qué esperas que suceda con esta ley? Pues me gustaría pensar que sí, pero yo también tengo serias dudas. Primero, el antecedente es que nunca hacen caso a los parlamentos abiertos. Ya hay N número de ejemplos en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados. Ese es el primero. El segundo tema es que se presentó toda una ley completa, entonces que puede ser que traten de realizarle parches, pequeños cambios, en fin. Tercera, que no se está convocando a todos los actores en la materia. Hemos visto que hay un diálogo con las empresas de radio y televisión y tal vez, porque no es sabido, con las de Internet. Pero ¿qué pasa con las audiencias? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con ustedes, los profesionales de la comunicación, con las instituciones académicas que de esto se encargan, con las experiencias internacionales? Pues eso no se está planteando, ni se está viendo. Es una ley de cerca de 300 artículos más 26 transitorios que se presenta un día, el jueves, para que se vote en comisiones el viernes. 5 de la tarde, 12 del día siguiente ya estaba votada. ¿Quién leyó eso? Pues nadie. Se hace, digamos que un escándalo, y entonces la presidenta llama a estas consultas, pero es la presidenta cuando ya se votó en comisiones en el Poder Legislativo, y me refiero al Senado. Entonces, pues todo eso lo pongo sobre la mesa porque dudo que haya un arreglo satisfactorio. Se anticipa, ya lo decías, un periodo extraordinario de sesiones para sacar esos pendientes y quizá algunos más. ¿Habrá periodo extraordinario? Te pregunto, y de ser así, ¿cuándo será? Mira, yo creo que periodo extraordinario sí vamos a tener, porque están también las leyes estas para evitar la desaparición de personas, porque estas de telecomunicaciones están en un mandato de la Constitución. Claro, es un término que se puso Morena a sí mismo, porque ellos, pues es una larga historia que ya conocemos cómo se quedaron con las mayorías en Cámara de Senadores y Diputados. Pero entonces están esos mandatos, están esos términos pues fijos que ya están por vencer y que pues se tienen que sacar. Entonces, hoy en Junta de Coordinación Política le preguntamos al señor presidente de la misma y él estimaba que puede ser los primeros 15 días del mes de junio. Permíteme cambiar un poco de tema, aunque en realidad se trata más o menos de lo mismo, el futuro de la democracia mexicana y nuestra posible aproximación al autoritarismo. Buena parte de la discusión pública se ha centrado en las últimas horas en entrevistas dadas por Ernesto Zedillo a revistas como Letras Libres. Ernesto Zedillo, expresidente de México, declara en pocas palabras la muerte de la democracia y el inicio de la tiranía. ¿Qué opinas de lo dicho por Zedillo y de la reacción que hubo de la presidenta de la República? Yo creo que es muy sano que un expresidente, una figura política, se manifieste
en una nación que aspiramos a que sea plural. El tema es que él nos está anunciando lo que muchos pensamos, el fin de la democracia mexicana. Zedillo tiene varias características que avalan sus dichos. La primera, no gustó mucho a los priistas aquello de la sana distancia, pero él tomó distancia del partido. Lo segundo es que él no hizo nada por impedir el triunfo del presidente Vicente Fox. Lo tercero es que él se retira a la vida privada y vive de su trabajo. Es un hombre que a mí me consta que vive en una modestia producto de su sueldo. Cerraría fue un gran estudiante, participó en el movimiento del 68, fue reprimido en aquel entonces, fue un buen secretario de Estado. Hoy nos dice, pues lo que tú has mencionado, soy de los que piensa que tiene razón, porque pues por varias vertientes se está destruyendo la democracia en este país. Veamos lo que va a suceder con la famosa elección de juzgadores, que pues es un fraude, ¿no? Pues con esto nos quedamos. Diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo, a ti y a todo tu auditorio. Gracias por esta oportunidad. Gracias nuevamente. Hasta pronto.